Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más acá en el ciclo Desde la Bolsa para hablar de temas específicos, puntuales, que atañen no solamente al mercado de cada día, sino también la explicación de algunos elementos que a veces quedan por ahí perdidos, sobre todo para los que son más novatos en este mercado realmente muy interesante por estos días. Para el día de hoy, mi idea es hablar en relación a los commodities en general, cómo se componen y cómo están siendo tratados en los días, estas últimas semanas, meses, incluso años, y fundamentalmente haciendo hincapié en el petróleo, que es sin lugar a dudas el commodity más relevante que tiene el mundo de las materias primas. Pues bien, para empezar entonces me meto directamente en el mundo del petróleo, desde aquellos lejanos máximos del 2008, parecen muy lejanos hoy por hoy ciertamente, donde el petróleo llegaba a valer mucho más de $130, algo que parece realmente increíble con los 42, 43 que están mientras estoy hablando con ustedes en este momento. Nótense ustedes que el petróleo está en una gran cuña de largo plazo y que está en este momento, este es el largo plazo del petróleo, si tomamos el 2008, donde tiene una línea tendencial, la superior, que fue tocada en 4 oportunidades y que nunca pudo ser quebrada, y por ende el escenario todavía es negativo. Tanto es así que si vamos al corto plazo, observaremos cómo ese que empezó en el año 2016 y que se cortó ya para el año 2018 y que fue retesteado en el 2019, continúa en franca corrección, y les decía, mientras estoy hablando con ustedes, ya está incluso llegando a la línea de cuello que tiene en este momento el petróleo, que es la zona de $42. Todo esto después de haber superado la línea más importante que tenía tendencial de los últimos 4 años, que es la que venía desde el año 16 y que acaba de vulnerar hace poco menos que una semana atrás. Por ende, obviamente, y al igual que el mercado bursátil y los otros mercados en este momento, se está moviendo hasta con furia, le diría. Pero eso no quita que el análisis técnico pueda ser aplicado tanto en estas circunstancias como en las que uno considera tranquilas. Pero si hablamos de commodities, lo que tenemos que saber es que mientras el petróleo está en zona de mínimos de los últimos tiempos, digamos, desde que tocara la zona de 77, también lo está de alguna manera la soja que tiene un largo plazo con una línea tendencial muy definida y que en este momento no pudo superar la línea de 950 o 930, mejor dicho, en esta línea declinante, que es la que comenzara en el año 16 y que en este momento está sobre su soporte extremo, que son 870 puntos aproximadamente, estando hoy en 883 puntos. Diferente el caso al único commodity que sube en el año, el único realmente, ahora lo voy a pasar a mostrar, que es el oro. El oro está en la zona de 1700 puntos aproximadamente, lo cual es una resistencia medianamente fuerte, pero vemos que mientras el oro se mantenga por encima de los 1600 puntos, no puedo decir que sea superalcista, pero sí que por lo menos está en una situación bastante distinta a la que hoy están los otros commodities, como los que les mostré realmente recién, o sea, el caso de el petróleo, el caso de la soja y el caso de los otros commodities también. Por consiguiente, aquel que piensa que todos los commodities siempre tienen una misma dirección está errado, porque por ejemplo en el caso del oro puntualmente, ya sea por cobertura o por el tema que sea, en este momento está en zona diferente a los otros commodities. Y esto lo podemos ver más en detalle incluso cuando vemos cómo se configura un poquito el índice de commodities. El índice de commodities no divide a todos por igual. Ustedes saben que el índice de commodities a lo largo del tiempo fue cambiando, ya sea su composición y su porcentaje de cada materia prima dentro de este índice. Y hasta hace unos 15 años atrás
todos dividían por la misma cantidad, concretamente eran 17 commodities y entraban el 5.9 en el índice. Hoy, como pueden ver en esta figura, sobre todo el rubro energético tiene una importancia que no tienen los otros commodities. Y quizá ustedes no lo sepan, y por eso está hecho este podcast también, no solo para saber dónde está el petróleo, como lo mostraba anteriormente, o los otros commodities, sino para que sepan la importancia que tiene cada commodity en este índice. Les decía, por ejemplo, el índice se nuclea de mucha parte energética, que supera holgadamente el 30%, con un 23% de componente de petróleo. Pero si vamos a los metales, por ejemplo, no es lo mismo el oro, o el mismo cobre, que tiene el 8%, que el oro, decía muy bien, que tiene el 6%, o el metal menos preciado en este caso, que es la plata, que guarda solamente el 1%. Y lo mismo para los commodities agropecuarios, como por ejemplo el maíz, que tiene el 6%, la soja tiene el 6%, pero el trigo tiene tan solo el 1%. Muy interesante, por cierto. Dentro de esa estructura, lo que quiero mostrarles es cómo están hasta instantes nomás, al día de hoy, los distintos commodities desde que se iniciara el año. Fíjense que el petróleo, que en este momento ya está en 42, hace un ratito le tomé esta foto y estaba en 43, con una baja desde principio de año que ya bordea el 30%. Y como verán, toda esta tira está holgadamente en forma negativa, excepto el caso del oro, que es el único que se sigue manifestando en el terreno positivo. Pero curiosamente, hasta hace 2 o 3 semanas atrás, estaba en línea con lo que era el dólar. Recordarán ustedes el podcast hecho acá hace 2 semanas, en los cuales les comentaba el riesgo del 1.07 en el dólar, y hoy ya está cotizando en 1.13. Me quedaría por mostrar una situación más que guarda relación con el largo plazo del índice de commodities, que como ustedes podrán ver, se maneja de manera, técnicamente hablando, parece un espejo este lado con el otro lado, y si este fuese el caso de buscar un fractal, que le llamamos nosotros en el mundo del análisis técnico, a esto aún le faltaría una pata declinante para tener una onda similar a la que fue en el periodo 98-2000. Por ende, y por lo expuesto, más allá de rebotes que puede llegar a haber, y de la mano de un petróleo cada vez en territorio más negativo en lo que va del año, es posible seguir viendo al mundo de los commodities, más allá de cualquier recorte que haya visto en el corto y el mediano plazo, que esto pueda seguir cayendo. Es más, si esta zona de los 42 dólares que está impactando en este momento el petróleo fuese penetrado, prácticamente no tendría dudas que este commodity, el más importante del mundo de las materias primas, tendería a volver a la zona que vimos en el 2016 o incluso tenuemente por debajo de esta. Por supuesto, no es una cuestión de un día ni de 2 días, pero sí de cara al mediano plazo. Una vez más les agradezco, espero les haya sido muy útil, no solamente el análisis técnico, sino también el estudio de lo que es el principal índice de commodities, el CRB, que en este momento se compone de la manera antes mostrada, pero a lo largo del tiempo también fue mutando como otros índices. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro.